con la entrada en el nuevo milenio, la implantación de un servicio de atención temprana para niños y niñas con trastornos en el neurodesarrollo respondía a una demanda profesional y social de amplio alcance en Andalucía, a la que pensábamos que podíamos dar respuesta desde la Universidad de Córdoba. Para ello, un grupo de profesores y profesoras del Departamento de Psicología propusimos un proyecto que respondía tanto a fines de esta universidad como a la demanda social y formativa que en aquellos años nos encontrábamos. El Centro de Atención Infantil Temprana, CAIUCO, se constituyó como centro con carácter asistencial, investigador y docente en octubre del año 2009, a raíz de un convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y, por supuesto, la Universidad de Córdoba. De forma ininterrumpida, desde el año 2009 al 2016, el centro desarrolló su actividad con la sanidad pública para niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo desde el nacimiento hasta los SEA. En el año 2012, debido a una fuerte demanda por parte de las familias y del entorno universitario, se abrieron sus servicios a población desde los 6 a los 18 años, ya con un carácter privado. En diciembre de 2016 y hasta la actualidad, el centro tiene un concierto con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y está ubicado a nivel administrativo en la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba. El CAIUCO está comprometido con la calidad asistencial. Por ello, fue el primer centro de atención infantil temprana en ámbito público andaluz en recibir certificación a nivel avanzada de calidad en el 2015 por la Agencia de la Calidad Sanitaria de Andalucía, ACSA. En diciembre del 2021 se volvió a reacreditar, recibiendo la certificación esta vez con nivel óptimo. Los puntos fuertes del CAIUCO son su compromiso con la docencia, la formación, la innovación y la investigación. En cuanto a docencia, formando alumnado de prácticas de todos los niveles universitarios, grado y posgrado. Asimismo, colaboramos en distintos programas de becas de formación, tanto nacionales como internacionales. La investigación e innovación se organiza en la Comisión de Investigación del CAIUCO, constituyendo otro de los objetivos que como institución universitaria debemos potenciar. Por ello, todos los profesionales del centro se involucran en las actividades de investigación que se planteen. Estas están coordinadas desde la comisión y los diferentes grupos de investigación en los que se encuentra adscrito el CAI. Los objetivos de investigación son recogidos en nuestro plan estratégico. Entre los indicadores se recoge la inclusión en proyectos I+D+I y contratos de investigación, que permiten financiar en su totalidad las investigaciones en curso o proyectadas. En la actualidad, el personal CAI está integrado en proyectos de investigación tanto a nivel nacional como autonómico. El beneficio de los resultados de investigación, además de conocimiento propio al centro y la consecuente divulgación en ámbito científico, ha hecho que el CAIUCO colabore en programas de cooperación internacional, cerrando así el círculo de su compromiso social. Desde el inicio, el equipo ha estado formado por profesionales de la psicología, logopedia, fisioterapia y psicopedagogía. El CAIUCO siempre ha promovido la cooperación y el trabajo en equipo desde un enfoque multi y transdisciplinar. Para nosotras y nosotros es importante ofrecer a las familias y a los niños y niñas un servicio de calidad, basado en la evidencia científica, pero con la cercanía y el trato que requiere este trabajo. Para el desarrollo de nuestros menores, la intervención integral es fundamental. Por ello es importante para nosotros y nosotras conocer cada niño y niña, sus contextos, sus familias, sus peculiaridades y sus características. Todo lo que nos permita ajustar nuestra intervención a cada caso y lograr los máximos resultados posibles. Esta forma de trabajar es la única para poder ofrecer una asistencia de calidad e individualizada respecto a la problemática que nos encontramos. Desde el CAI de la UCO no queremos dejar de recordar que trabajamos con personas, tanto con nuestros pequeños y pequeñas como con sus familias. Muchas circunstancias a las que se enfrenta la familia y los contextos de los que provienen o son complicados o requieren de recursos que no poseen. Y encuentran en el CAI un apoyo para atravesar este camino. Por eso, este equipo se esfuerza por desempeñar un buen acompañamiento, una labor que muchas veces pasa desapercibida. Quizás este sea el punto fuerte del CAI de la UCO y el que más nos recuerda la vocación que supone este trabajo. Como ya podréis imaginar, la implicación emocional en este trabajo es alta y no os vamos a engañar, no es fácil. Hay días de mucha frustración, de no saber cómo lograr los objetivos que nos vamos proponiendo y precisamente por eso, aun sin darnos cuenta, nuestro pilar fundamental son los compañeros y compañeras que nos ayudan a no decaer y son los que nos apoyan día a día. No solo intercambiamos información y conocimientos para que el desempeño como equipo cada vez sea mejor, sino que igualmente nos damos la energía y el soporte que necesitamos. En nuestro caso nos alegra decir que no solo somos compañeras y compañeros de trabajo, sino que hemos formado una gran familia que ha traspasado los límites del centro.
En definitiva, esto nos permite decir que estamos orgullosas y orgullosos de formar parte del Centro de Atención Temprana de la Universidad de Córdoba. Buenas tardes, soy Rafael Solana, perdonadme que estoy bastante afónico, pero espero poder aguantar esta hora porque voy a hablar muy poquito. Soy Rafael Solana, soy el vicerrector de Salud y Bienestar de la UCO y el CAIT, Araceli, pues depende de este vicerrectorado, sus actividades dependen de este vicerrectorado y estamos aquí entusiasmados apoyando esta iniciativa de celebrar este 15 aniversario. Bueno, en la mesa pues ya conocéis a Isabel Baena, que nos acompaña, que era la delegada en esos años, en el año 2009, cuando empezó este proyecto, y los años anteriores, que fue cuando se trabajó para generar este proyecto, cuando, como decía nuestro rector, Ana Freisa, al fondo a la derecha, que era la directora del Departamento de Psicología, y Araceli, a la que todos conocéis. Bueno, yo en esta mesa redonda lo que querría es ir viendo o ir repasando, que ya he esbozado el rector algunos de los hitos más relevantes en estos comienzos del CAIT. Yo quiero decir que yo también estaba allí, estaba en la comisión mixta y estaba de testigo en las negociaciones o en cómo iban evolucionando este tema durante bastante más tiempo del que se piensa, porque aquí parecía que era una cosa de un día para otro, y yo creo que estuvimos por lo menos un año y medio en diferentes reuniones debatiendo cómo hacerlo con la delegada y con el rector, pues entonces estaba de vicerrector de las relaciones institucionales. Entonces, bueno, mi pregunta primera pues sería, Araceli, ¿cómo surgió la idea de formar este centro de atención temprana que perteneciera a la universidad? Muchas gracias, Solana. Bueno, pues como ya os comentaba antes, siempre pues decimos eso, que fue esa alineación, ¿no? Todo comenzó, pues como todos sabéis, con la voluntad de unos profesores, como ya comentaba antes el señor rector, una serie de profesores y profesoras que, bueno, pues queríamos seguir en la práctica. Muchos de ellos veníamos ya de la práctica, habíamos entrado a la universidad y, bueno, como necesitábamos seguir todavía, pues teniendo ese contacto con lo que es, bueno, con lo que es terapia de campo, ¿no? Entre ellos estaban mis compañeros, como ya decía antes el rector, pues Juan Antonio Moriana, Bárbara Luque, también Amalia Reina. Entonces, entre todos dijimos que estaría muy bien que tuviéramos un servicio así, ¿no? Y entonces, un día comentándolo con Vicente Sánchez, que entonces era el jefe de servicio de salud mental infantil-juvenil y que era profesor asociado nuestro, pues dice, pues ¿sabéis qué os digo? Que sería fantástico que fuera un centro de atención temprana, porque entonces salud mental tenía una especie de CAI con niños que tenían diagnóstico de trastorno espectro autista y no se estaban derivando a centros, solamente estaban allí, estaban en salud mental y no podían estar allí mucho tiempo. Entonces había que buscar un centro que fuera muy especializado y que se dedicara a esos niños. Entonces nos dijo, pues un momento excepcional para que vosotros asumáis esos niños, que por aquí eran 70, si no recuerdo mal. Empezaron 60 y luego fueron 70 y asumimos pues todos esos niños que estaban en salud mental y que no estaban yendo a ningún CAI en concreto, ¿no? Bueno, entre medias, bueno, pues ya él fue el que dio los primeros pasos, nosotros hablamos por nuestra parte institucional, como ya contó el rector, y él habló también con su parte institucional, que entonces era pues Isabel Baena, ¿no? Que era entonces la delegada. Y entonces, pues a partir de ahí, pues ya como se fue conformando todo, ¿no? Y bueno, y así se fueron los planetas alineando, ¿no? Se fueron poniendo unos planetas en línea y bueno, finalmente tardamos casi 2 años. Yo me acuerdo, ayer no hablábamos de que había sido, la primera vez que hablamos había sido en el antiguo rectorado y decía el rector, no, yo creo que ya estábamos en el nuevo. Digo, no, terminamos en el nuevo y empezamos en el antiguo. Porque fue una andadura difícil, yo no me acuerdo cuántos proyectos hicimos, yo no sé si hicimos 3 o 4 proyectos. Y finalmente tuvimos que presentar proyectos también al ayuntamiento, pero bueno, ahí seguimos. Y al final, pues yo, contra todo pronóstico, pues lo conseguimos. Gracias, Araceli. Ana, que me parece que
que jugaste un papel también muy relevante. Yo no sé si a ti se te ocurrió la idea o te la presentaron a ti, tú la vehiculaste a través del departamento, como jefa de departamento. ¿Cómo fueron esos primeros momentos, esa primera conversación con el ahora rector, entonces vicerrector? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo. Gracias a CAI por contar conmigo, que yo he sido como una especie de pequeña hormiguita en esta historia. O hay veces las hormiguitas somos necesarias, pero bueno. Y estoy muy contento de estar en mi facultad y en mi universidad. Y bueno, como digo, yo en este asunto he tenido un papel solamente de mediación, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, yo pertenezco siempre a los equipos perdedores, ¿no? Soy especialista en apuntarme a los equipos que pierden porque soy una utópica y toda la utopía siempre me ha encantado. No hay cambio si no hay utopía. Y entonces, cuando Araceli me planteó esto, pues dije, esta es la mía, ¿no? Yo pertenezco a las viejas roqueras que somos inasequibles al desaliento. Entonces viene y digo, y yo además, se había producido eso que ha dicho Manolo. Manolo se había presentado, había ganado y yo estaba en el equipo perdedor. Pero yo sabía de la grandeza de Manolo, ¿no? Yo sabía que yo iba a ir a hablar con Manolo y esas diferencias, porque claro, como le ha dicho, se tiene que presentar la gente en un equipo y otros en otro, y siempre uno gana y otro pierde. Esto de perder a mí me sienta muy bien, y Manolo es un vencedor no vengativo, y fue maravilloso. O sea, llegamos allí. Bueno, nosotras, cuando Araceli me lo planteó, yo lo vi como un reto, ¿no? Me pareció una cosa súper interesante. No había pensado en ello yo nunca, porque yo estaba dedicada a mis viejas y a mis cosas raras, y lo de las criaturas, pero me pareció un reto muy necesario para la facultad. Entonces, por conveniencias nuestras, ¿no?, pensamos que lo podríamos vincular al grupo de investigación del que yo era responsable. Y bueno, yo simplemente he tenido este mínimo papel, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando decidimos esto, fuimos políticamente incorrectas, totalmente, es mi especialidad también, y nos saltamos todos los estamentos de la facultad, de no sé qué, de no sé cuántos, y fuimos directamente a quien teníamos que ir. Claro, fuimos muy sabias, ¿verdad, Araceli? O sea, fuimos a la persona que nos recibió, nos escuchó, estabas un poco perplejo porque no sabías de dónde venía el tal, pero ese buen hacer, ¿no?, de nuestro querido rector, pues la verdad ha supuesto un apoyo total, ¿no? Y después de esto, pues nada, o sea, mi papel de bolita de carambola, pues ya ha funcionado y se ha producido esta especie de cosa maravillosa que estamos celebrando hoy, ¿no? Yo me siento muy orgullosa, pero también me siento muy orgullosa. Sé que he sido una gotita, pero una gotita que me he divertido mucho también, ¿no? Y que creo que Araceli y el equipo han trabajado con mucha sabiduría, y es lo que tenemos hoy, y un orgullo para nuestra facultad y para nuestra universidad. Gracias. Una pregunta también para nuestro rector es que, bueno, él ha insistido mucho en la relevancia de que el CAIT, este Centro de Atención Infantil Temprana, esté en la universidad. ¿Qué considera que puede aportar la universidad al CAIT y el CAIT a la universidad? Bueno, antes de contestar a eso, Rafa, permitirme que añada un poquito a lo de Ana, porque los psicólogos son muy listos y saben muy bien cómo enfocar las reuniones y las intervenciones, seguramente porque saben estudiar la personalidad de las personas que nos analizan, que nos ven. Y me acuerdo que ese día que entramos, porque claro, yo sé que ella desde que empezamos juntos casi en la facultad, siempre se ha dedicado, como ha dicho, al género y a los mayores. Pero desde luego a los pequeños nunca la había visto yo atención. Entonces, claro, llegó y lo primero que dijo: sé que no nos va a resolver nada, no nos va a atender porque además no te hemos apoyado. O sea, esa fue
la primera intervención que tuvo cuando llegó a la mesa para hablar. Y eso no fue espontáneo, seguro que eso tiene su sentido, y porque claro, cuando hacen eso, pues yo entiendo que lo que uno busca es pues la reacción contraria, ¿no? Que sea que sí, que nos apoyen, ¿no? Bueno, sea por lo que fuera, si por esa estrategia inteligente que el mundo de la psicología lo tiene, porque para eso se dedica tanto tiempo a reflexionar y a pensar cómo somos los seres humanos y cómo pensamos, ¿no? Y cómo reaccionamos a los retos, la realidad es que lo que ocurrió fue pues que empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar con mucha ayuda de mucha gente y bueno, pues finalmente pues llegó a concluir que lo iniciamos en 2009, ¿no? Pasa el tiempo muy rápido. Verdaderamente lo que a veces la pregunta que me decía Rafa, ¿qué aporta el CAI a la universidad y qué aporta la universidad al CAI? ¿No? O sea, ¿qué aporta cada uno? Yo casi lo veo algo simbiótico, casi que indisoluble, porque para mí lo más importante en la formación de un profesional es que cuanto más cerca esté de la parte práctica de su profesión, pues mucho mejor. Por tanto, que un maestro que se va a encontrar, nosotros en aquel momento todavía no teníamos ni psicología, ¿eh? Psicología lo hemos tenido mucho después, y el máster de Psicología General Sanitaria también mucho después. O sea que en aquel momento en el 2009, lo que formábamos era a maestros, pero maestros que cuando llegan los niños a los colegios, llegan con estas situaciones o con estas dificultades de aprendizaje. Por tanto, yo decía, bueno, está claro que cuanto más nuestros maestros conozcan eso y cuanto más los profesores que enseñan a los futuros maestros tengan contacto con la realidad, pues mucho mejor. A mí, de alguna manera, esa experiencia también me había venido, quizá por mi parte matemática, pero sobre todo porque en mi etapa de gestión tuve la oportunidad de que me encargaran estar en las comisiones mixtas, estas que he dicho de salud, sin ser médico, pero sí te dabas cuenta de la importancia que para un médico era que tuviéramos profesores vinculados, que se llama, que es un profesional, un médico, que hace asistencia, importantísimo porque es lo que su función principal, pero hace docencia, y la docencia que hace la hace sobre la base de su experiencia, de estar todos los días viendo en la clínica o operando o atendiendo en la consulta. Y luego la parte investigadora porque es complementaria. Claro, es difícil para los vinculados, también lo comprendí y por eso tienen menos dedicación docente, asistencia, docencia e investigación, cuando los demás lo que hacemos es 2 y ahora ya añadimos transferencia. Entonces, me di cuenta que eso era muy importante y, por tanto, para la parte de esta práctica, pues también lo vi pronto que nos iba a dar muchos valores esa simbiosis. Yo, de hecho, creo que a veces se dice por ahí que lo que sucede conviene. Yo creo que convino que perdiera Pepe Roldán las elecciones, que las ganara José Manuel, porque si no los jóvenes hubieran entrado en gestión contigo y a lo mejor no habrían desarrollado el proyecto, hubieran dedicado los esfuerzos a otra cosa. O sea, que yo creo que bueno, lo que sucedió convino y afortunadamente pues resulta que hoy tenemos un centro de atención infantil temprana que nos da conocimiento de primera mano a nivel asistencial. Hay prácticas profesionales, yo decía, por nuestros maestros haciendo prácticas. Vamos a poder investigar, vamos a tener datos reales. El laboratorio lo tenemos ahí. Tenemos innovación en los programas. Lo que allí vean que no funciona también nos lo podemos traer a los planes de estudios. Por eso digo que esto es un ida y venida, que no sé quién aporta más a quién. Lo que tengo claro es que es un negocio, en el mejor sentido del término, para las dos instituciones y sobre todo, para la sociedad, extraordinario. Porque en el fondo la sociedad, ¿qué quiere? Pues buenos maestros. Ahora ya con psicólogos incluso que tenemos, pues buenos psicólogos y buenos psicólogos generales sanitarias, bien formados, que conozcan de primera mano lo que se hace y, por tanto, y también queremos que nuestros niños, en nuestro tamaño, en nuestro grupo, pues que estén lo mejor tratados y con la intervención adecuada. Pero es que todo lo que se investigue ahí, todo lo que se pueda avanzar en el conocimiento
que es la esencia de la universidad y por tanto no se puede perder, pues eso va a ser al final también transferido al resto de formación que se haga con los restos de CAI y el Centro de Atención Infantil Temprana. Por tanto, no sé yo quién podría ganar más, si la universidad o el CAI, pero desde luego quien gana más, no tengo la menor duda, que es la sociedad para la que nos servimos, que en el fondo estamos financiados con fondos públicos y por tanto lo que tenemos que hacer es mejores maestros, mejores psicólogos, más formados, con más ilusión, porque no hay duda. Esta mañana he estado en un acto con alumnos en el CEPA de La Granjuela, con alumnos de biología y medio ambiente. Pues tenéis que ver la ilusión de ver, trabajar en el terreno y hacer práctica y no ser todo teórico, que a veces demasiada teoría a los estudiantes no los estimulamos al conocimiento. Y todos sabemos que cuando se estimula las ganas de aprender es cuando verdaderamente aprendemos. Eso lo sabemos bien los que nos dedicamos a la educación y por tanto un CAI al ladito, además que teníamos la oportunidad del espacio tan cerca para la universidad, yo tenía claro que era un lujo, que era una oportunidad única y que era una oportunidad para todos porque íbamos a aprovecharlo sin lugar a dudas. No sé si muchas gracias. Muchas gracias, esto luego volveremos. Una pregunta a Isabel Baena para ver cómo vivisteis vosotros desde la delegación o desde el sistema sanitario esta puesta en marcha de este centro. ¿Qué papel pensáis que podría tener no solo participar y colaborar, sino también a nivel asistencial con los servicios de neuropediatría, que tenemos aquí varios representantes de pediatras del hospital que claramente están colaborando con este centro? ¿Cómo vivisteis aquello y cómo veis el presente y quizá un poquito del futuro? Bueno, muy larga esa pregunta. No, bueno, lo primero que quiero hacer es daros las gracias a Araceli y a la decana del centro por permitirme compartir este 15º aniversario de este centro, de este CAI UCO, que para mí forma parte de mi historia, ¿no? Y yo creo que también, de alguna manera, agradezco todas las palabras del rector, formo parte de la historia del CAI, ¿no? Entonces, para mí, yo me siento muy honrada de estar hoy aquí y de haber participado en aquel momento y haber conseguido que esto se hiciese realidad, ¿no? Y luego quería dar la enhorabuena a todos los profesionales que trabajáis en el CAI. Ya me comentaba Araceli que de 4 que empezamos, ¿no?, que empezaste, ya son 12. Y tener buenas ideas y conseguirlo tiene muchísimos méritos, si no, no empezaríamos. Pero consolidarlo a lo largo del tiempo es todo un desafío, ¿no? Y creo que lo habéis cubierto sobradamente porque no solo habéis crecido en cantidad, sino en calidad. Así que mi enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Estoy segura que no nos vamos a detener aquí. Y, no sé, me preguntaba el moderador, ¿no?, de cómo nos metimos, ¿no?, y quizá en aquel reto. Yo creo que se alinearon, como bien decía Araceli, diferentes elementos, diferentes circunstancias, ¿no? Si tuviera que elegir alguna, yo creo que se dio el momento, tuvo que ver las personas, tuvo mucho que ver el valor añadido de la universidad y sin duda que se convertía en un reto, porque a mí me pasa un poco como a ti, se convirtió en un verdadero reto a conseguir. El momento era fundamental, nosotros estábamos sumamente motivados porque en aquellos años, la Consejería de Salud estaba abordando un cambio tremendamente significativo, que era provocar un salto cuantitativo y cualitativo sin precedentes, que era incorporar la atención temprana como prestación sanitaria. Esto no significaba ni más ni menos que convertirla en una prestación universal, pública y con acceso a todos los niños que tuviesen trastorno del desarrollo, a los niños y a sus familias. Por lo tanto, estábamos en un proceso sumamente importante, compaginado con que, y los sanitarios que están en la sala me entienden perfectamente, en aquellos momentos darle el carácter de proceso asistencial era mimar una prestación asistencial
conseguir que trabajásemos en el diagnóstico precoz, que trabajásemos en la detección precoz con un circuito que no existía en aquel momento, un circuito que nacía desde la pediatría, cuando el niño llegaba al mundo en un servicio sanitario, y que sin salir del circuito sanitario pudiese conseguir tener una atención, a esa maduración, a esa necesidad de atención a su discapacidad. Esto fue todo un desafío para el sistema sanitario y estábamos en eso, trabajando. O sea, ni más ni menos que convertir en derecho el derecho de los niños y la familia a la atención temprana. Y eso se sumó, ¿no?, a muchos profesionales, como los que están hoy aquí sentados del ámbito sanitario, estaban también comprometidos con conseguir esto, que como digo, no era fácil. Pero las personas tuvieron mucho que ver, ¿no? Hablábamos de cuánto tardamos. Araceli tuvo la primera visita a la Delegación de Salud en el año 2007 y, como ella bien ha dicho, la hicimos hacer varios proyectos porque no sabíamos cómo encajar esta situación y, desde luego, el ver a Araceli, su empeño, su credibilidad a la hora de defender el proyecto fue importantísimo. Sin duda que detrás estaba Ana. Para mí todo un referente, es verdad que era todo un referente mujer, pero era garantía de que podíamos llegar a buen puerto. Y sobre todo porque añadía, ella no le daba mucho valor, pero yo se lo di en aquel momento, que añadía un grupo de investigación que estaba detrás, desde el ámbito de la psicología, que ni siquiera teníamos psicología en Córdoba. Y, cómo no, Vicente Sánchez, que lo hemos nombrado, que él no trabajaba en esta parte, trabajaba con nosotros en sanidad, pero parecía más de ellos que de nosotros, porque fue uno de los grandes valores de sentarse allí a convencerme de la importancia que esto tenía. Él trabajaba en el centro allí arriba en Los Morales, ¿no?, en la unidad infanto-juvenil, y conocía perfectamente de lo que estaba hablando. Así que fue un valedor imprescindible. Y cómo no, Manolo, ¿no?, el rector, amigo, por eso le hablo con esa confianza de Manolo, porque bien es verdad que llevábamos trabajando mucho tiempo y, por tanto, yo sabía de su buen hacer, sobre todo de que trabajar con Manolo era garantía de rigor y era garantía de cumplir, ¿no? Y, por tanto, su empeño también y su manera de defender aquel proyecto hizo que abriésemos los ojos y pusiésemos atención, de decir, ¿qué pasa? Como decía, en tercer lugar, el valor añadido, ¿no?, que también se convirtió en la parte negativa para poder avanzar, ¿no?, porque estábamos hablando de una universidad que se presentaba, para mí era fundamental, el proyecto venía, como decimos siempre, de abajo arriba, y, por tanto, esto llamaba mucho la atención. Es decir, era un proyecto de profesionales que querían y tenían deseo de poner en marcha algo que verdaderamente merecía la pena, ¿no? Él tenía todo el respaldo institucional, como ya he comentado antes, y, por tanto, eso era muy importante. Pero había un valor añadido, que era la conexión. El prestar atención temprana no solo era hacer prestación sanitaria, sino que necesitaba de una integración mucho más global, una relación con educación, una relación con servicios sociales, y estos profesionales contaban con esa conexión, incluso, ¿no?, con esa relación con los servicios sanitarios. Tenían fluidez a la hora de trabajar y de saber cómo funcionaba esto, sabían de lo que estaban hablando. Y, cómo no, el hecho de ser formadores del futuro, esto es un valor incalculable. O sea, siempre, en cualquier ámbito casi, ¿no?, decimos, es fundamental, el ámbito de la educación es crítico para poder avanzar en el futuro. Y este centro tenía en su mano el poder formar a profesionales de la educación con esta sensibilidad. Y, en cuarto lugar, bueno, y sin decir, que ya lo he comentado, por supuesto, el hecho, yo he creído firmemente siempre en el valor de la investigación. Es cerrar el círculo virtuoso, ¿no?, de decir, yo estoy trabajando,
me hago preguntas, investigo, aplico los resultados y me permite mejorar la práctica clínica. Esto era como un lujo, ¿no?, de tenerlo todo en el mismo paquete, así ofertado de una sola vez. Pero el cuarto tema fue el reto, como decía, ¿no? Todos estos elementos que yo aportaba como un valor añadido a la atención de los niños es lo que dificultó que la Consejería de Salud no lo viese con buenos ojos, ¿no? Básicamente porque estábamos hablando, claro, yo me miraban como diciendo de dónde ha salido, porque que la universidad se dedique a hacer prestación sanitaria, ¿no? Y los sanitarios que están en la sala somos muy, ¿cómo se dice eso? Muy cuidadores, no sé, no me sale la palabra ahora, de lo nuestro, ¿no? Muy protectores de lo que es el ámbito asistencial. Y, por tanto, estábamos dando el paso, como he comentado al principio, de que estábamos convirtiendo la atención temprana en un servicio sanitario como para abrir la mano a que esto lo prestara el ámbito educativo. Era como un choque de trenes, es decir, no, el tema, esto no va por aquí, no va a ser, vamos a seguir con las organizaciones sin ánimo de lucro y los ayuntamientos, que muchos de ellos en aquel entonces tenían sus propios centros. Claro, ese fue el agujero que encontré, ¿no? Porque de allí me fui a enrear al Ayuntamiento de Córdoba, que siempre le agradeceré a Andrea Ocaña, que no está con nosotros, pero porque, quiero decir, se metieron en este lío sin necesidad, ¿no? Y tanto Rosa Candelario, que la recordarán, como Andrea Ocaña, no dudaron en liarse la manta a la cabeza, en decir, bueno, pues vamos, ¿no? Porque yo creo que en los sitios cuando uno tiene una responsabilidad política, una responsabilidad para trabajar, no se puede conformar con que las cosas, con un no, ¿no? Con que no puede ser. Yo creo que tenemos que estar en los cargos para tratar de mejorar la realidad de las personas, cambiar la realidad y, desde luego, plantearnos siempre ¿y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no podemos hacerlo? Y en ese cuento el Ayuntamiento de Córdoba dio la talla sobradamente hasta que la universidad pudo caminar sola, como es el caso de ahora, caminar sola con la Consejería de Salud. Pero fue una jugada, yo creo que interesante, fue todo un reto digno de vivir y, de hecho, bueno, pues presumo de tener grandes amistades a propósito de ese reto que tuvimos que vivir, como fue Andrea Ocaña y Rosa Candelario todavía, ¿no? Así que yo creo que conseguimos entre todos tener un proceso asistencial en la Universidad de Córdoba importante. No sé si te he contestado. Sobradamente. He contado mi libro. Ana, ¿quieres hacer algún comentario a la intervención del rector por alusiones? ¿No? Yo creo, hace 15 años, os vuelvo a decir, todavía hoy hay muchas personas que siguen sin saber, siguen sin ser conscientes de la problemática de los niños que necesitan esta atención temprana. Realmente, para mí, siguen siendo fundamentalmente los afectados los que lo conocen. El resto de la sociedad no lo conoce tanto. Hace 15 años, pues debería ser prácticamente muy desconocido. Un problema, como acaba de decir Isabel, un problema que se estaba planteando desde la Consejería de Salud, solucionarlo desde la Consejería de Salud como un proceso asistencial, pero que solamente la parte asistencial no era posible. Necesitaba la parte educativa, la parte de lo que hacen hoy día los centros de atención temprana en toda Andalucía. No sé, en aquella época había algunos que estaban empezando y realmente eso ha sido un inicio fundamental y es un modelo, que es el modelo que tenemos aquí en Andalucía, que no es el modelo que tenemos en toda España. Y ayer lo hablábamos con Ana Serrano, que es la presidenta de la Sociedad Europea de Atención Temprana. Por ejemplo, en Portugal tiene otro modelo, un modelo mucho más asistencial, mucho más la atención temprana cerca de los profesionales de atención primaria, de los pediatras de atención primaria. Eso yo no sé si se ha conseguido o se está caminando todavía en conseguir eso. Lo que sí está claro es que es un modelo distinto. No sé, Isabel, si quieres comentar algo de otro posible papel de la posible papel de la
atención primaria en intercontar estos casos, si está bien consideras que hoy día está bien estructurado la detección de estos pacientes La detección, yo y entiendo. orientación. Claro, es que eso fue una pregunta muy complicada, ¿no? Porque además la evolución del propio sistema sanitario hace que posiblemente aquel momento no es el momento que estamos viviendo ahora de la atención primaria. Pero ni siquiera en aquel momento se planteó como una prestación que pudiésemos... Es que ese era el reto, ¿no? Que no podíamos asumir la atención temprana, no la podíamos asumir con los propios recursos que teníamos en atención temprana, ni hospitalario, porque se hacían cosas. Yo recuerdo, y aquí está neuropediatría a la hora de la detección precoz y la derivación, y derivábamos a rehabilitación del propio Hospital Reina Sofía, que hemos tenido niños en atención temprana en aquel momento, por supuesto en el centro infanto-juvenil, arriba en Los Morales, en salud mental, pero no era el sitio. Y el planteamiento se hizo, el esfuerzo era que tenía que ser público y tenía que ser accesible a todos los niños y familias de la provincia, pero teníamos que buscar a los mejores para hacer esta prestación. Y aunque no había sido universal previamente, pero sí había organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones de padres que se juntaban en torno a un trabajador social, a un psicólogo, y hacían lo que podían por los niños, y ayuntamientos que habían conseguido montar centros de esta misma manera. Por eso digo, el paso fue decir, cojamos a los que saben de esto, metámoslo a través de convenios a trabajar, y nuestro empeño tiene que ser trabajar en la detección precoz. Yo tengo que decir, o sea, el papel que se jugó en Córdoba para toda Andalucía con el espectro autista fue fundamental en aquel momento, trabajando también todos los Cherlín, me acuerdo de Vicente y cómo se trabajó en autismo en aquel momento. Era poner el foco en que no se nos escapara ningún niño, que lo hiciéramos lo antes posible y que engrasáramos adecuadamente todo el circuito sanitario a propósito de las necesidades que pudiesen tener la familia y los niños, pero no la atención directa, porque la atención directa había profesionales como vosotros, que erais los que lo sabíais hacer, y no era el ámbito de la atención primaria el que estaba preparado para prestar una atención a la discapacidad tan específica y tan, bueno, pues tan dispuesta a crecer como ha sido el caso, ¿no? Había que mimarlo, pero sin incorporarlo, con lo cual era complicado. Entonces, en este escenario, decir que viene la UCO, ¿no? Dice que viene la UCO que quiere atender a los niños, dice, bueno, un momento, porque con lo que estábamos organizando chocaba, ¿no? Pero es verdad que tardamos 2 años, pero conseguimos encajar y demostrar que el valor añadido era real. Esto sin desmerecer a todos los centros de atención temprana que hay en la provincia de Córdoba y en el resto de Andalucía, que se han incorporado adecuadamente a esto, ¿no? Y vaya, antes de dejártelo, mi felicitación por ese máster, porque se va a beneficiar sin duda toda Andalucía. Quiero añadir, porque ha podido pasar desapercibido que en el 2007, cuando se empieza y se abre en el 2009, lo he dicho antes, que no estaba el grado de psicología, que en otras universidades de psicología había ya una tradición de llevar 20 o 30 años. Imaginaros eso, la potencia que significa en una universidad, que aquí no lo tuviéramos. O sea, es la persistencia de ese grupo de psicólogos que sin tener ese grado ya luchaban por algo muy específico. Es verdad que con estos astros alineados y como ella, mi amiga, me ha hecho unas pocas flores, yo le voy a echar alguna otra más también. El que ella sea doctora dice mucho de que, claro, siendo doctora, sabe la importancia de la investigación. Sabe de la importancia que era que estuviera en la universidad, porque iba a tener un valor añadido que es clave, la investigación. La investigación que se va a trasladar, o la vamos a sacar primero de la información que están recibiendo todos los días y que al final va a revertir no en este centro, sino en publicaciones, en tesis doctorales, etcétera, etcétera. Pero todo ese trabajo, que lo lógico hubiera sido primero tener el grado, tener másteres y después venir el CAI, eso hubiera sido lo canónico. Aquí fue todo al contrario. Primero el CAI, después vino el máster de Psicología General Sanitaria y después llegó el grado. Bueno, bienvenido sea, pero daros cuenta que es todo la inversa. Bueno, mucho tienen también en este caso que decir los psicólogos que, bueno, pues aterrizaron aquí, los jóvenes,
dejando espacio a los seniors y animando a los seniors a trabajar, porque eso me parece que es muy relevante, porque ya insisto que lo normal hubiera sido el contrario. Luego, otro valor de, en este caso, la delegada que había en su momento, que era Isabel. Mirar, en la comisión mixta, os lo hemos dicho ya varias veces, prácticamente se hablaba de enfermería y medicina. Ella consigue que se hable de atención temprana, pero no solo de atención temprana, también rompimos otra barrera. Se habló de veterinaria, de la profesión veterinaria con profesores asociados, cuando también nos decían, pero ¿esto qué es profesores asociados? Quiero decir, hay que estar abiertos a que la inercia no nos puedan y que siempre, y yo con eso creo que yo por lo menos terminaría, la inercia no nos coma y siempre tengamos el reto de por qué no vamos a cambiar las cosas y no vamos a mejorarlas, con mucha lucha y con mucha resistencia, evidentemente, pero hay que intentarlo y a las pruebas nos remitimos, que desde luego es para estar contentos. Y esto nos acompañará siempre, porque ni ella ha estado en el CAI, aunque era de salud, y yo muchísimo menos, pero sí he tenido montones de amigos, de familias que han pasado y me han dicho y me han hablado extraordinariamente bien. Estos éxitos compartidos y que la oportunidad que te da la gestión de verlo, pues me parece que es lo mejor que nos da la oportunidad de estar en la gestión. Esa es la suerte que hemos tenido. Si me permite el moderador, porque luego tuve oportunidad de trabajar en la Consejería de Salud, en el ámbito de la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento, y tenía muchas relaciones, como el rector sabe, con todos los rectores y todos los decanos. Y era mía la que me hacían la petición, que todas las universidades de Granada se batió bien el cobre en querer estar, ¿no? Porque había trascendido a Córdoba. O sea, lo que estaba pasando en el CAI UCO se conocía fuera y era motivo de, no voy a decir de envidia, sino sencillamente de querer colaborar a contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, ¿no? Y entonces Cádiz estuvo trabajando duramente también por conseguirlo y bueno, pues al final no se pudo conseguir. No sé en qué línea estará la consejería, pero es verdad que somos una raya, yo me siento parte, como veis, hablo de manera formando parte del CAI. Somos una raya en el agua en todo el Estado y yo creo que ha trascendido, ¿no? Yo creo que hoy podemos decir que la UCO lo que aporta es expertise, porque yo decía, cuando estaba pensando, decía, ¿qué aporta a la universidad, no? Yo no digo la universidad, yo digo la UCO, si me lo permitís, ¿vale? Y no he hecho huinismo de ser de Córdoba, lo hablo desde la perspectiva de conocer otras universidades. Yo creo que el hecho de estar en Córdoba también era un elemento motivador y un elemento que contribuyó a que esto ocurriera, el cómo soy, ¿no? Y yo creo que la UCO aporta mucha expertise. El CAI UCO que tenemos hoy, lo que está aportando al resto del sistema es toda esa experiencia, toda esa expertise, y se ha convertido en un verdadero referente, que es el que yo creo que por el que tenemos que estar sumamente orgullosos, ¿no?, de haber trabajado en él. Bueno, yo solamente quiero, con tu permiso, hacer un apunte de que esto nos está saliendo muy institucional y muy académico, y yo creo que el CAI lo que hace es familias felices. Entonces, es decir, estamos haciendo un trabajo para personas, porque yo, además en mi primera vida en Barcelona, era psicóloga infantil. Entonces, este ha sido golpe. Bien, entonces yo sé lo que es esto, lo que es tener una criatura que requiere tal. Entonces yo creo que para mí lo más importante del CAI, de la parte de lo maravilloso que somos todos, es que hace que las familias sean más felices y vean luces, y que criaturas que su camino no parecía tener algunas cosas, pues realmente puedan integrarse y ser felices y vivir bien, ¿no? Entonces me parece muy importante, y esto es una sabiduría que Araceli ha sido capaz de ponerla en marcha. Bueno, muchas gracias a mis compañeros de la mesa. Tenemos que seguir, porque ya, porque tenemos
Tenemos que seguir con el resto de las mesas redondas, las conferencias que hay ahora, y nada más, nos bajamos ya. Se queda la Félix para presentar.